Porque la patria es perenne y la educación es permanente. Hoy continuamos con nuestro ciclo de grabación con el objeto de que nuestros estudiantes de la licenciatura en educación primaria y preescolar puedan continuar con ese proceso formativo que lo conduciría a obtener el grado de licenciado. Y también para aquellos que no están con nosotros en el curso, pero que son personas interesadas en todo este proceso del área curricular. Hoy vamos a darle continuidad al ciclo de grabaciones que estamos haciendo y sobre todo al video anterior en la cual versábamos sobre el planeamiento, qué es el planeamiento, los tipos de planeamiento y también en ello veíamos los niveles en la cual este planeamiento se desarrolla. En ese sentido, hoy quiero abordar la parte de los tres tipos de proyectos que tenemos en educación, como lo que es el proyecto educativo de centro, el proyecto curricular de centro y los proyectos de mejora. Hoy quiero centrarme en el proyecto educativo de centro y en él precisamente porque dentro de las herramientas o de las estrategias que planteamos para poder alcanzar o lograr éxito y en ello calidad de la educación tiene que tener un antecedente, conocer su antecedente, llámese su origen, su presente y lo que podríamos llamar una proyección hacia lo que quiere ser a través de definir visiones y misiones que el centro educativo o en este caso la organización educativa se propone alcanzar. Y en ese sentido, el proyecto educativo de centro constituye un pilar o el pilar fundamental sobre la cual se sienta toda la vida educativa. Hablar del proyecto educativo de centro es sinónimo a hablar de la constitución de un país. Proporciones guardadas. En la constitución del país se plantean las grandes aspiraciones, los mecanismos en que el Estado se conduce, hacia dónde se dirige ese Estado, cómo se define, cómo está constituido. Bueno, en un proyecto educativo de centro, allí se plasma el origen del centro educativo, quiénes son, cómo se relacionan, a dónde van, qué persiguen, están las grandes líneas. Dicho sea de paso, y lo digo de este momento, el proyecto educativo de centro no tiene que ver con nada específico de inversión, sino que así como usted no ve en la constitución de un país cuántas carreteras, hospitales, puentes se van a construir, tampoco en el proyecto educativo de centro se plasma ningún tipo de inversión. En esta ocasión yo quiero plantearle aquellos elementos que tienen que ver con lo que es un proyecto educativo de centro, de tal manera que le pueda servir a usted y a todos los que comparten esta sesión conmigo, que nos pueda servir para por lo menos a prima facie tener una idea de lo que involucra un proyecto educativo de centro. Por eso le hemos llamado proyecto educativo de centro una herramienta para el éxito institucional. Y categóricamente digo que si una institución, una organización educativa o una institución educativa carece de un proyecto educativo de centro, sencillamente no existe forma de que pueda alcanzar niveles de éxito, porque el éxito es el producto de una comunidad diversa que son lo que forman el centro educativo. Entonces, para alcanzar el éxito, debe haber un proyecto educativo de centro y este debe tener algunos componentes esenciales. Estos componentes esenciales
tienen que ver con los aspectos que debe tener ese proyecto y lo comparto con usted. Lo primero que debe haber es un análisis del contexto en el cual se encuentra el centro educativo. Y mire que aquí hay una diferencia. A raíz de que todos los centros educativos no están en el mismo lugar, sino que están en contexto diferente, ya de ahí se parte una diferenciación entre los diferentes proyectos educativos de centro. Y en ese análisis del contexto donde está ubicado el centro educativo, algunos aspectos hay que mirarlo. Por ejemplo, la realidad socioeconómica y cultural del entorno. Esa es la matriz, es el fondo. Recuerde, somos diferentes, contexto diferente, la población es diferente, por lo tanto el planteamiento no es el mismo. ¿Cuál es la estructura social y cuál es la infraestructura cultural? O sea, ¿qué hay en el contexto? Hay clínicas, hospitales, si hay teatros, cines, hay salas de cultura, bibliotecas, hay centro de informática, porque toda esa infraestructura que está en el contexto debe ser aprovechado por la organización, llámese por la institución educativa para su desarrollo. En muchas ocasiones es posible que el mismo centro educativo no lo tenga, pero si está en la comunidad, entonces a través de las negociaciones se puede hacer uso de esto para su potencialización. Un segundo elemento que debe ponerse la atención es la descripción de la unidad educativa. ¿Quiénes somos? De allí que hay que poner en este documento el nombre del centro educativo, su dirección, el nivel de enseñanza que él ofrece, la dependencia jurídica, o sea, a quién depende, si del Ministerio de Educación, si de una persona natural o de una persona jurídica, el horario de los funcionarios de ese centro educativo, cuáles son sus estructuras físicas, cuántos edificios que tiene gimnasio, tiene biblioteca, comedor, en fin, con qué cuenta, el número y especialidad académica de los profesores. En muchas ocasiones en el centro educativo hay personas altamente calificadas, pero solamente se le da la función de ser maestro, pero pueden tener seminarios, congresos, pueden tener diplomados, especializaciones en diferentes áreas, y es posible que el mejor consultor para resolver un problema del centro educativo lo tengamos allí mismo en la escuela. Un tercer elemento que debemos mirar es las características sociales del alumno. Y estas características sociales se logra con la caracterización de la población estudiantil en su condición social. Y esto lo podemos obtener como elemento por la ocupación y el nivel educativo de sus padres. Desde allí tenemos, y no necesariamente que pueda ser determinante, sino que es un elemento importante para saber cómo están nuestros estudiantes. Recuerde, por favor, que los servicios educativos están proyectados a los aprendices, a las personas, y tenemos que partir de las condiciones económicas, sociales, culturales de esa persona. Ese es el punto de partida, no un imaginario. No, no es un imaginario, no es una improvisación, es una realidad, porque el proceso educativo es un proceso intencional que está orientado a la persona. Y desde allí, en ese estudio que hagamos primero de los niveles educativos de sus padres y de las condiciones de ocupación, llámese dónde labora, cuál es su oficio, allí podemos tener indicadores que nos permiten ajustarnos a una realidad. Un cuarto elemento a tomar en cuenta son los principios de la escuela. Establecer a nivel de comunidad educativa el modo de convivencia en el centro educativo. Tienes que ver cómo cómo la escuela elabora su esquema de convivencia en ese centro. Muy particular, esa relación que se da entre los diferentes actores del centro educativo. Debemos acordarlo. El clima dentro del cual se desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué
Esto ya no aproximamos al centro. ¿Cuál es el ambiente escolar en que los profesores, los maestros del centro educativo hemos acordado que vamos a ir llevando ese proceso educativo? Recuerde que el resultado de la formación de los estudiantes no es propiedad de un docente, no es el atributo de un docente, sino que de la gama de profesionales que interactúan con ese docente. Y cuando digo que interactúan, hasta la señora que cocina, hasta los inspectores, a todo el personal, todos tienen un grado de responsabilidad en la formación del estudiante, que es el objetivo final del centro educativo. También debemos mirar cuál es la relación entre los miembros de la comunidad educativa. Romper con ese choque permanente entre docentes, padres de familia, administrativo, estudiante, y sentarnos en un momento dado a acordar cuáles son los niveles de relación, de comunicación que vamos a ir desarrollando en aras de poder lograr los mejores resultados. Un quinto elemento a tomar en cuenta es la finalidad educativa del centro. Y aquí yo quiero elevar un poquito el volumen de voz. A ver, ¿cuáles son los valores generales que el centro pretende alcanzar? Por favor, no es una redacción romántica, no es una obra literaria, no. ¿Con qué valores nos vamos a dedicar nosotros en esta organización, en este centro educativo? Si es que uno de los valores es el respeto, pues entonces comencemos desde ya a que toda la relación nuestra se dé en el marco del respeto. Si es la solidaridad, si es la libertad, por favor, porque son esos valores los que van a darle sustancia a la formación del estudiante. Debemos clarificar igualmente cuáles son los objetivos curriculares sustantivos, resultado del final del proceso de aprendizaje. Cuando decimos los objetivos curriculares sustantivos, es con la forma de estar claro, de decir, bueno, ¿qué? Cuando el estudiante que entra en el kinder, en este centro educativo, cuando termine su educación básica o su educación media, o si es una escuela solamente primaria, cuando termina su educación primaria, ¿cuáles son los grandes aprendizajes que ese estudiante debe lograr? Debemos tenerlo. Ojalá los padres nos preguntaran al momento de matricular, le preguntaran al director o a los coordinadores, cuando mi hijo o mi hija salga del centro educativo, ¿cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los valores? ¿Cuáles van a ser la destreza? Llámese las competencias, los conocimientos, habilidades, aptitudes con las cuales mi hijo o mi hija va a salir del centro educativo, porque eso se constituye en el corazón mismo. Allí se circunscribe el trabajo armónico que va a ir desarrollando cada uno de los docentes. Y eso carece hoy. Hoy nos atrevemos a decir que todos los docentes, desde su buena fe, tratan de hacer lo que creen que debe hacer. Pero la educación no es un proceso del cúmulo de buena fe, sino cómo toda esa buena fe pueden armonizarse de tal manera que todos podamos orientarnos hacia una determinada dirección con armonía en colaboración. Un sexto elemento que debe tener ese proyecto educativo de centro es la orientación de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué principios pedagógicos y qué teoría se basa nuestro proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje con los alumnos? ¿Somos realmente constructivistas? ¿Somos socio-reconstruccionistas? ¿Somos intelectualistas? ¿Somos tecnológicos? En fin, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es el modelo pedagógico? ¿Cuáles son esos principios que todos los docentes del centro educativo no hemos puesto de acuerdo? Porque tiene que darse un seguimiento a nivel de los grados. ¿Y por qué seguimiento? Porque recuerdo e insisto, la formación final del estudiante es el producto del aporte que viene haciendo cada docente de manera planificada, pero también todos aquellos factores que circundan la vida escolar, la vida en el contexto que tiene el estudiante. Y eso tenemos que llegar a un acuerdo.
No es la competencia de quién es el mejor maestro, quién no es tan bueno, quién sobresale, quién se queda, sino como comunidad podamos nosotros ponernos de acuerdo en el sentido de hacia dónde nos dirigimos. Un séptimo elemento que tiene que estar en eso es la evaluación del aprendizaje. ¿Cómo vamos a evaluar? Y decimos la evaluación del aprendizaje. Observación sistemática es una técnica. La escuela tiene que observar. La aprobación y el desarrollo de un estudiante no se da de manera única a través de rendir pruebas objetivas. El recreo, por ejemplo, es el mejor escenario para la observación de cómo se va desarrollando la personalidad de ese estudiante. Tenemos que mirar los análisis de la producción de los alumnos, la forma como escribe, la forma como redacta, cómo dibuja, con qué colores pinta, cuáles sobresalen, el tamaño de su producción en función del tamaño del papel, en fin. Todo eso tenemos que mirarlo porque desde esas cosas que nos parecen simples o desordenadas, el estudiante nos está mandando un mensaje. Los intercambios orales con los alumnos. El diálogo tiene que ser una herramienta permanente, potente. Yo diría que la más utilizada en la sala de clase, donde el estudiante, adicional de ganar otras competencias, pueda mostrar el desarrollo de competencias comunicativas, de su nivel de reflexión, sus niveles de análisis, y eso a través de lo que tiene que ver con los intercambios orales. No es un proceso de imposición del docente, no es llevar la verdad, es cómo el estudiante recibe la información y cómo es capaz de desconstruirla y luego volverla a construir con los matices que de acuerdo a su perspectiva pueda darle. También no descartamos, no descalificamos lo que tiene que ver con las pruebas específicas, si es que ella se va a dar dentro de la sala de clase. Un octavo elemento que debe tomarse en cuenta en todo esto es la organización de la unidad educativa. La estructura administrativa del centro, ¿cómo es? La forma de dirección es una formación, la de dirección es vertical, donde el director dicta la línea, impone todo de manera así autocrática, o es a manera horizontal, donde están las comisiones de trabajo, están los comités, donde hay un consejo de administrativos y hay un consejo académico, donde el grupo, donde los docentes son parte de un proceso administrativo. Recuérdese usted que la escuela, el colegio, la universidad tiene la característica de que el que dirige no es el que más sabe, porque no la sabe toda. Usted puede ser el director y ser matemático, pero hay quien sabe más de historia que usted, sabe más de química, sabe más de pedagogía, sabe más de otro idioma. La idea del director es cómo puede hacer una sinergia con todo el conocimiento, con toda la información que se genera en el centro educativo para sacar un producto mejor. Mirar cómo se manejan los consejos de los profesores, abogamos por el consejo administrativo, por el consejo pedagógico o académico, de tal manera donde se discutan y se evalúen los avances y las proyecciones que va a estar dando. Debe contener también lo que son los horarios de la escuela, hora de atención a los padres de familia, que aun cuando el artículo 91 de la Constitución Educativa en Panamá particularmente establece que los padres de familia tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos, aun cuando tienen esa potestad constitucional, no tengo la menor duda de que los padres de familia no quieren estar a cada momento ejerciendo ese derecho hacia absoluto porque detendrían el proceso del trabajo que tiene que hacer con los docentes. Entonces, a través de un acuerdo, no una imposición, cómo va a manejarse las horas de atención a los padres de familia, los cuales tienen el derecho de que se le dé alguna información del proceso de desarrollo de sus hijos. Los horarios de las actividades deportivas, culturales y recreativas. Hay que programarla porque no se debe suspender el desarrollo de otras asignaturas, el desarrollo de la vida misma escolar en la sala de clase
por actividades que pueden ser extracurriculares, importantes. No se debe dejar de atender, pero eso hay que ponerlo. Por eso contamos igualmente con lo que tiene que ver con los espacios curriculares abiertos. Bueno, estos son los elementos que debe tener un proyecto curricular, un proyecto educativo de centro que le dé el sostenimiento al centro educativo, de tal manera que todos podamos estar convencidos de quiénes somos y hacia dónde vamos. En la medida en que todos, llámese administrativos, docentes, padres de familia y estudiantes, se armonicen en función de qué queremos, hacia dónde vamos, en esa medida podríamos decir al momento de evaluarlo, hemos logrado nuestros objetivos. Nuestros estudiantes están aprendiendo lo que necesitan aprender para poder hacer lo que necesitan hacer, ser quienes quieren ser, vivir como quieren vivir. Entonces podríamos decir todo unísono, nuestra educación es de calidad. Reitero, si no hay un proyecto educativo de centro que sirva como el punto de encuentro de todas las buenas voluntades, como el punto de encuentro de todo ese quehacer de la organización educativa, si no existe, estamos condenados a seguir haciendo cualquier cantidad de situaciones de muy buena fe, pero sin alcanzar los niveles de calidad educativa que nos merecemos y a la cual queremos. Nos vemos en otro video. Le invito, suscríbase, dele un like para que pueda estar informado de otros videos que vamos a subir en esta dirección.